mi nombre es Javier Betne, 56 años. Soy empresario y trabajo, continúo con este emprendimiento familiar que se originó en el año 45. Y bueno, después del atentado fue muy difícil continuar con el proyecto, y hoy siento la satisfacción de estar trabajando después de haber pasado realmente años muy difíciles. Año 1994, tenía 33 años. ¿Qué hacía de mi vida? Tenía la mitad de mi carrera de licenciado en Administración de Empresas. En un momento de mi carrera hice crisis y me volqué a estudiar me volqué a estudiar psicología, y me había especializado y había dejado pendiente mi carrera, se puede decir, mi carrera universitaria. En ese momento estaban mis padres, en ese momento estaba, se puede decir, de mi familia estaban mis padres vivos, estaba mi hermana viviendo en Argentina y mi otro hermano ya vivía en Estados Unidos, en Nashville. Y en ese momento teníamos dos negocios. Estaba un negocio enfrente, Pasteur 541, y este Pasteur 522. Y estaba trabajando acá. La verdad que no era un gran vínculo con AMIA. Yo nací en Tucumán 2236 y después nos mudamos a Tucumán 2213. Tucumán 2213 se puede decir en la manzana La Amia, y es la parte de atrás más llegando a Uriburu, medianera de La Amia. En realidad La Amia para mí era la vereda, de chiquito mi recuerdo era la manzana por donde jugaba con la bicicleta, sería. Siempre me llamó la atención por su característica, por su importancia, y la verdad que había algo que siempre me llamaba la atención, era su puerta, ¿no? Para mí era imponente, era un edificio imponente que esté en mi manzana. Me acuerdo, siempre tengo el recuerdo de las puertas y aparte de la cortina, cómo cerraba el edificio, que también era algo que siempre era de las cosas que me llamaban la atención. Pero no tenía un gran vínculo, no era, claro, exacto. Yo creo que no era AMIA no fue lo mismo antes del atentado que después del atentado. Fue significativamente diferente. Creo que no teníamos, yo particularmente creo que no teníamos el registro que tuvimos posterior. Manes dice que la memoria es emocional y que hay cosas que uno se acuerda mucho más grabadas que otras. Y efectivamente ese día para mí es cuando lo recuerdo, como si fuese ayer. Me acuerdo muchas cosas muy, muy nítidas. Ese día yo había organizado para... estaba con unos temas de salud y había contratado una masajista, justamente por un tema de posturas, y bueno, había un problema de salud que igualmente lo sigo teniendo. Y ese día entonces lo que organicé fue para ir a la casa de mis padres, que era mi casa anterior, que era Tucumán 2213. Había dejado organizado acá para ir organicé el trabajo acá a la mañana y me fui para Tucumán, y estuve en Tucumán, se puede decir, de 8:30 a 9:30. Y me recuerdo que en el momento que terminó, no sé, qué le dije si podía hacer un masaje más, algo que se dilató, vamos a poner, 2 o 3 minutos. Y creo que eso fue de alguna manera lo que salvó mi vida, digo, ¿no? Las 9:53 me encuentra ya en la puerta de servicio de la casa de mis padres, esperando el ascensor para bajar. En ese momento estoy esperando el ascensor y todo el edificio se empieza a mover,
y la sensación era que, bueno, obviamente que se caía, y yo pensé también que se caía el ascensor, yo pensé que el ascensor se caía, o sea, no entendía qué estaba sucediendo, y en eso mi madre abre la puerta y me dice, explotó el tanque de agua, y yo le digo, no, no, o sea, como que no entendíamos bien qué estaba sucediendo. Y recuerdo que entramos, o sea, entré nuevamente al departamento y nos dirigimos hacia el comedor living que era el que daba hacia al balcón, hacia el exterior. Y en el momento que abrí la puerta y vi ya todos los vidrios rotos, ahí entendí que había explotado que había explotado la AMIA. Y pasé al balcón y miré a la derecha y tenía, recuerdo, había un hongo naranja. Y había algo que también, o sea, obviamente me había llamado la atención, que era un colectivo 75 en la Boca Calle con todos los vidrios rotos estaba. Era claro que había habido una onda expansiva, o sea, había claro que era una bomba eso. Y entonces ahí le dije a mi mamá que me esperara, le dije, explotó la bomba, espérame, ya vengo, ya vuelvo. Medio raro, ¿no? Recuerdo que bajé. No recuerdo cómo caminé esa cuadra no la recuerdo, pero sí que llegué o sea, yo en realidad estaba esperando el ascensor para ir a la agencia de Prode, que estaba al lado de la AMIA, que tenía que reunirme con Sergio. Por eso digo que para mí fue, o sea, traumático desde ese lugar. O sea, yo creo que 2 minutos, esos masajes que le pedí que me hicieran en la mano, fueron lo que retrasaron que yo llegara, que estuviera en la puerta de la AMIA en ese momento. Igualmente creo que si la onda expansiva hubiera sido más grande o si algo hubiera sucedido, que podía haber sucedido, también algo podía haber pasado. O sea, por eso, y esto no lo entendí hasta mucho tiempo después. Y cuando llego a la puerta, cuando llego a la esquina, ya lo primero que veo es a Sergio salir de la agencia de Prode, todo ensangrentado estaba. Y inmediatamente se acerca Carlitos Dolbachán, tenía el negocio al lado de la agencia de Prode, que tenía en ese momento camperas de cuero. Se acerca Carlitos y entre Carlitos y yo lo ayudamos a Sergio y lo queremos subir a la ambulancia, creo que era la primera ambulancia que había. Y lamentablemente, o sea, atraen a alguien en esos defensas de balcón, que lo que observo es que esta persona tenía un agujero en el pie que se observaba la defensa, o sea que era un agujero importante. Obviamente que lo suben a él primero y la ambulancia siguiente lo subimos a Sergio, a la ambulancia, y se va. Inmediatamente vuelvo a encarar se puede decir, vuelvo a ir hacia el edificio y estaba bajando Ale Gutesman de Pasteur 611 en un estado así como, o sea, como perdido, absolutamente perdido estaba. Y me acuerdo que lo abrazo y él estaba bien. Entonces lo que hice fue acompañarlo hasta un bar que hay a mitad de cuadra que se llama Asturias y lo senté ahí. Y ahí me dirigí hasta el local de mis padres, que era de la vereda de AMIA, que era 5421. Y cuando entro la veo a mi mamá tirada en una silla así. Bueno, no pensé, o sea, no entendí la gravedad, o sea, si era grave, o sea, la vi ahí y me crucé acá a Pasteur 522 y cuando entro acá veo a uno de los chicos que trabajaba acá caminando en círculos en el medio, ¿no? Estaba caminando en círculos y la verdad que todos estábamos en shock. No, había cosas como que, es como que frente a todo lo que estaba viendo como que no me sorprendían. Pregunté cómo estaban todos y
y me dijeron que estaban bien. Este local estaba todo roto, fue creo que uno de los últimos locales sobre Pastel al 500 que recibieron la onda expansiva, y todo el frente estaba todo roto. Me contaron, no sé si es así, que en el edificio al lado, que es todo frente de vidrio, cuando cayó cuando fue la onda expansiva, había guillotinado a una persona que estaba ahí en la puerta, que yo no recuerdo, no la vi ese día. Eso es lo que me contaron. No sé si fue así, pero el local de, o sea, el edificio al lado era todo frente de vidrio y no quedó en vidrio. O sea, cayeron todos sobre la calle. Si yo volviera a vivir una situación similar a esta, creo que sucedería lo mismo. O sea, los comportamientos no son racionales. Uno responde por impulso y empieza a... de alguna manera, en principio, lo que tiendo a hacer era ayudar y a proteger. Dado que a mí no me había pasado nada, inmediatamente me puse a ayudar. Pero el problema era que era muy grande lo que había sucedido. No era una persona lastimada, dos. Era como una película, por todos lados salían, parecía una película, no sé, una película de Hollywood, está bien, pero filmada ahí en realidad, porque todos estaban todos lastimados, todo era muy fuerte, está bien. Me cruzo nuevamente al local de mi padre y ahí ya había un médico, y ahí me informan que mi mamá había tenido un infarto. Ya empezó o sea, ya era alguien de mi familia. Bueno, ahí de alguna manera es como que, bueno, ya la situación era diferente. Volví acá para cerrar el negocio, o sea, indiqué que lo cerraran y empezamos a cerrar el negocio enfrente. Volví a ver cómo estaba Ale en Asturias y estaba bien. Fui hasta la esquina y esto es lo que digo, o sea, era dantesco. Recuerdo una parte donde estaba la secretaria no me acuerdo el nombre, la secretaria de los chicos de Humberto y Guille, estaba gritando que Guille está abajo, algo así, ¿no? Eso recuerdo. Después me fui. Después, con el tiempo, me contaron que ella lo que ella decía, que Guille estaba bajo los escombros y de abajo, y que lo sacaron de abajo de los escombros a Humberto y a Willy, ¿no? Y a Guillermo. Y estaba como, era todo, o sea, estaba totalmente, o sea, como, era lógico, ¿no? Pero estaba totalmente sacada. Y después ya me fui a ayudar a mis padres, ya volví, y ahí entonces cuando estaban el negocio ya cerrado, me acuerdo que mi papá estaba violeta, porque tenía un pico de presión. Entonces me dijeron que tenía que llevarlo al hospital de clínicas. A mí me pareció que el hospital de clínicas, no sé por qué, me dije que no. Me dijeron, no tenemos obligación de llevar al hospital de clínicas. Yo dije, no, vamos a el que está en Córdoba y Bolón Somer. Se internó mi mamá y interné a mi papá. Y cuando los dos estaban internados, ya ahí volví para acá. La verdad que en esta cosa loca, primero pasé por el banco. Esto es lo que siempre me parece como gracioso, eso de haber pasado por el banco. Y el banco me dijeron, ¿qué haces acá? Y me vine ya para Pasteur. Ya Pasteur era ya estaba como empezando a tener otro, se puede decir, había empezado a estar más ordenado. Porque durante la primera hora del atentado no había orden. También era como todo se autogestionó. Y de hecho no había nadie liderando
el atentado, o sea, gritaban agua y traían esto y gritaban, todo se gritaba y todos ayudaban y todos participaban, pero faltaba como un liderazgo. Ya cuando volví fue diferente, ya estaba, yo creo que estaba fuera, ya estaba la defensa, yo creo que ya estaba de otra manera, ya se había organizado y la verdad que ya después no volví a entrar y tampoco te permitían entrar, sería, ya ahí empezó a haber otro, se puede decir, otro orden y bueno, la cuadra esta quedó cerrada y cada vez que había que entrar también en una situación media traumática porque la policía no te dejaba entrar, o sea, te pedía un montón de... Entonces uno estaba muy, se puede decir, todos estábamos muy nerviosos y la policía no ayudaba en nada. De hecho, me acuerdo que mi hermana en un momento quiso entrar, no le dejaron entrar y de repente empiezo a escuchar gritos y se estaba peleando afuera o sea, una situación realmente, se puede decir, crítica y necesaria, y creo que por toda la locura que se estaba viviendo. Hay varias cosas que me suceden y fueron, te puedo decir, en distintos momentos, pero que guardan la misma intensidad, o se puede decir, las tengo ubicadas como la misma emoción. El hecho de que no esté, el hecho cuando yo me acerco al edificio y veo lo que estaba sucediendo, hay una parte donde creo que yo ya sabía que esto iba a suceder. Hay un tema, está bien. Yo había vivido algo que en realidad nadie lo registra y no sé por qué nadie lo registra, que es un año antes, el 18 de julio del 93, explota una galería en Pasteur al 200. Y vi un olor a pólvora terrible en el aire, eso era bomba, no era ni gas ni nada. Y también fue una situación muy complicada. Lo que me informaron era así como en off que había sido una bomba que se quiso instalar en Hebraica y que no la permitió y la instalaron en esa galería. Pero de esa bomba nunca trascendió y nunca hubo noticias. De hecho, cuando yo digo que hubo un atentado más, es como todo dice, ¿qué está? Sin embargo, uno no va a los diarios, está en los diarios la explosión de esta galería y conozco gente que estuve ahí adentro que confirma que fue un atentado, está bien. Y que en realidad hubo muchísimos muertos que no salieron en ningún lado, o sea que hubo un atentado. Yo creo que personalmente siento la sensación de que algo yo sabía que iba a suceder. Entonces en algún lado me parece que esto no me sorprende tanto. Por hecho, cuando veo lo que sucede, inmediatamente le digo a mi mamá que explotó la bomba. Y todos me dicen, ¿y cómo sabías que explotó la bomba? Sabía que algo iba a suceder, está bien. Igualmente cuando lo veo, cuando estuve y creo que en otros momentos que participé y ayudé, está bien, no eran muchos. La verdad que o sea, el hecho de tener a mis padres y mi mamá con infarto y mi papá también internado con ese pico de presión y tener, se puede decir, esa responsabilidad, como que también me ocupaba, o sea, me sacó de foco de alguna manera todo lo que estaba sucediendo. Y creo que por otro lado también es verdad, hay cosas algunas cosas que no recuerdo. Mi mamá me cuenta que cuando vino caminando desde la casa hasta el local, vio llenos de pedazos de cadáveres en la calle. Yo no recuerdo, no lo vi. No vi eso, está bien. Yo en realidad es como que empecé a ayudar y sentía que había que ayudar y no sé, no vi otras cosas, está bien. Me pasa lo mismo cuando vi el edificio, creo que cuando vi el edificio, de hecho lo estoy viendo ahora a medida que estoy hablando, es como que sigo sin entenderlo, o sea, hay una parte de mí que no entiende qué pasó, está bien, y esto me parece que es gravísimo. Creo que en otra oportunidad hemos hablado, yo tengo un hermano mayor desapareció, del que tampoco sé nada. Entonces, este tema de no saber nada, de alguna manera ya convive, o sea, yo convivo con eso. Es como que parecía ser que es así, que, no sé, las cosas suceden.
Y lo que hay que hacer es mirar para adelante más que ver por qué pasó. Y creo que en esto algo similar me sucedió. La bomba generó en mí un impacto, un shock realmente enorme, enorme. Y que realmente me costó muchos años salir de ese shock, muchos, porque no tenía registro de que estaba en shock. Pero hoy mirándolo en perspectiva, realmente estaba en un shock muy profundo, ¿también? De una, se puede decir, de una tristeza y de una angustia muy grande, que creo que también la sigo de alguna manera conviviendo, esta cosa de vivir con mucha incertidumbre sería. Entonces, de repente veo los escombros y parecía ser como no sé, como que iba a pasar. En realidad no es olor lo que yo percibo, sino es el movimiento. Hay situaciones de movimiento que a mí se puede decir, me paralizan. Este verano me animé a subir un samba y me bajé. O sea, en realidad esta cosa que se me mueve al piso es lo que más me afecta. Yo lo que tengo es eso, ese recuerdo. No tengo, donde yo estaba no se escuchó el ruido y tampoco llegó el olor, se puede decir, no había olor. Lo que había ahí, lo que fue que se movía todo el edificio. Y creo que esto es lo que me queda a mí, ¿no? Los días posteriores, la verdad que yo diría los años posteriores. Fueron muy duros, fueron muy duros. De hecho, me acuerdo que, a ver, el volver al local, tenía que volver al local. Yo estaban mis padres, me tenía que ocupar de mis padres, y había compromisos, había obligaciones, está bien. Había que seguir. Pero entiendo que lo que fue posterior fue muy complejo y muy traumático. Lo que yo sentí es poca comprensión por parte de la gente. La gente no entendió lo que había pasado. No entendió lo que había sucedido, no se entendió lo que fue el atentado, no se entendió. La verdad que yo estaba en un estado, se puede decir, de angustia muy grande y me costó encontrar, se puede decir, los lugares de contención. No los tenía porque nadie comprendía lo que había pasado. Vuelvo a lo mismo, en mi caso se sumaba, yo venía de perder, o sea, de una desaparición de mi hermano y se junta después. Mi hermano desaparece el 20 de julio, el atentado es el 18 de julio, o sea que esas fechas son muy fuertes. O sea que yo vivía una situación emocionalmente muy fuerte. Fue muy solitario todos esos años, muy solitario. Creo que lo que hice fue, como defino, fue ir hacia adelante. O sea, me puse como como tienen los caballos que se le ponen, y fui hacia adelante, fui, por momentos, de hecho, por ejemplo, en algunos casos me identificaba cuando vi la película de Forrest Gump, esto de correr, correr, correr y no saber para dónde. Era una sensación igual, o sea, fui, no sé para dónde, pero había que ir. Con el tiempo las cosas se van ubicando y con el tiempo hay fichas que van cayendo. De hecho, creo que al día de hoy todavía hay algunos interrogantes que no se han resuelto y si nos ponemos a pensar, es llamativo que frente a un acontecimiento como el que sucedió no hay un solo preso, no hay un solo responsable, no hay un solo culpable. Esto es gravísimo. ¿Está bien? Yo creo que no está, o sea, y no solamente eso, sino falta un fiscal también, sería. Entonces, o sea, se llevó un fiscal la vida de un fiscal. Entonces no creo que haya sido un atentado mínimo. ¿Está bien? Y esto son las cosas que más me impactan, son las cosas que más me cuestan resolver. Creo que esto que les contaba, o sea, es, por momentos voy, y hasta el día de hoy me sigue sucediendo, de esto de marchar hacia adelante, porque bueno, hay que ir, está bien, hay que marchar, hay que seguir, está bien, pero me parece que
nos faltan respuestas. De hecho, la Traffic, ¿qué pasó? ¿Entró la Traffic? O sea, porque la otra vez alguien me contaba que estacionó la Traffic, que no es que la Traffic entró. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la verdadera versión? Sería. Bueno, o sea, yo creo que me falta, se puede decir, la historia. ¿Está bien? ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué sucedió eso? El sábado, por ejemplo, estaba caminando con mi hijo, tiene 12 años, y hablábamos de esto. Pa, y si no hubiera pasado esto, me decía, si hubiera sucedido otra cosa, lo mismo. Si no hubieran puesto una bomba en la AMIA, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería nuestra vida? Me dijo. Hay un antes y un después. De hecho, yo divido mi vida entre las cosas. El 94 fue un antes y un después. A mí la bomba me implosionó también. Se llevó parte de mi vida. Se llevó parte, se puede decir, de mi inocencia. Está bien. La verdad que después del atentado todo fue sumamente diferente. En realidad lo que hice fue ateflonarme trabajando. Y algo que también hice, y esto lo tengo claro, fue generar situaciones comerciales complicadas para realmente estar siempre pensando en cómo resolver esas situaciones. Fundamentalmente es el banco. El banco, o sea, esta situación de estar siempre cubriendo el banco fue lo que a mí de alguna manera me sirvió para no pensar en otras cosas. Y de las que había que pensar era, bueno, de alguna manera lo que yo viví ese día, está bien, toda esa situación, toda esa locura que estaba sucediendo ese día. Esto de recibir a Sergio, subirlo en una ambulancia, bajar a Alejandro, acompañarlo, y así ir ayudando gente que fui ayudando. ¿Cómo era esto? Obviamente, yo estaba bien, es verdad eso. Físicamente estaba entero, no digo, a mí no me había pasado nada físicamente. O sea, y esto también fue para mí, también, o sea, fue traumático, porque en realidad al estar físicamente bien uno supone que está bien de todo. Y el proceso fue absolutamente por dentro. ¿Está bien? Es verdad, entonces como yo estaba bien, de vos no nos preocupamos, sería. Porque había que preocuparse de los más urgentes a los menos urgentes. De hecho, también pasó con mi mamá tenía un infarto, entonces no era de los más importantes. Había otras personas que eran más importantes que mi mamá. Después vino la etapa del Ministerio Interior, de ir para el tema de los reclamos, y la verdad que yo no quise saber de nada. Ni denuncia hice, no quise saber de nada. La verdad que no quería, o sea, aparte de todo lo que yo había vivido, no quería entrar a la trituradora del Ministerio Interior. Mi mamá está en la causa y después de ir infinidad de veces con sus estudios y le dijeron que su problema cardíaco era anterior al atentado. Es una falta de vergüenza. Fue una... Está bien. De hecho, sabemos que hay gente que posterior al atentado se ha suicidado. Hay personas que posterior al atentado no han podido rehacer su vida. O sea, las secuelas no son lineales, está bien. No fueron lineales, cada uno la vivió de una forma diferente. Es verdad, yo capaz comparándome con otro, yo capaz fue mucho más, se puede decir, diferente a otro, está bien. Para mí se llevó mi vida, o sea, se la llevó. Son muchos años se lo dediqué al atentado, muchos años. Mucho enojo, mucha bronca, mucha tristeza. En ese momento lo que me sucedió fue, cerré un piso, le puse candado a un piso y estuvo cerrado, no sé, 20 años. 20 años sería. Cerrado. Un candado y estuvo cerrado. Y lo abrí recién hace, se puede decir, capaz 3 años. En realidad hay un motivo, y, o sea, puede haber un motivo, se podría decir, se puede decir un motivo comercial, puede ser, o capaz otros motivos. Yo entiendo que muchos me digan, o sea, tenés que regalarlo, y yo me resisto, es como que digo, esto tiene valor.
pero porque tiene valor para mí, porque tiene que ver con un momento vivo. Y después te dicen, no, pero Javi, vendelo, regalalo, esto, ¿para qué lo tenés? No, tiene valor. Y creo que tiene valor por esto, porque es un momento de mi vida que se llevó, se fue. Está bien. Es como como un agujero negro, ¿viste? Que se llevó, no sé, así, 10 años de mi vida sería. Yo acá guardo muchos juguetes que en realidad tienen que ver con un momento previo de mucha felicidad, que no sé si de mucha felicidad, pero eran momentos de mayor plenitud, mías. No sé, está todo el proceso, se le puede decir, del 89 al 93, fue un momento así de personal, de mucho crecimiento y la verdad con de mucho trabajo y que de alguna manera lo veo en distintos juguetes o productos que guardo, está bien, que tienen que ver con esa época. Todo lo que es las Tortugas Ninja, todo lo que es los Simpsons, está bien, G.I. Joe, y aparte que G.I. Joe, pero de esa época, tiene que ver con Plastirama, está bien. Bueno, yo por acá tenía una foto con el Topollillo que me saqué en esa época, o sea, era un momento muy, o sea, como más pleno de mi vida, está bien. Bueno, lo mismo, yo venía también del 76, esa pasión de mi hermano, entonces también había un proceso de tiempo que me llevó todo ese duelo. Entonces cuando empiezo a ordenarme, se puede decir, y a encontrar un poco mi eje y mi camino, de repente me sucede esto. Yo creo que de alguna manera todos estos juguetes me recuerdan ese momento y creo que por eso me resisto a perderlos, sería. ¿Está bien? Esto es como se puede decir, una emoción muy de adentro, no lo puedo transmitir, capaz me cuesta ponerlo en palabras, pero siento como que si me aferraría así a todos esos juguetes y me quedaría aferrado por todas esas cosas que se fueron, exacto. Hoy, por ejemplo, me encantaría tener a mis padres, me gustaría tener a mi hermano, me gustaría tener a mis hermanos. De una familia de 6, éramos 6, 4 hermanos y mis padres. Hoy mis padres no están, mis hermanos están en Estados Unidos, mi otro hermano desapareció. La verdad que no logro, me cuesta procesar esa realidad, no lo entiendo. Como de una familia grande, donde no entrábamos en el auto, donde nos peleábamos a ver quién ocupaba la ventanilla y por qué no entrábamos, a no estar, a no tener a ninguno, sería hoy cerca. Capaz, todos estos juguetes y muchas de estas cosas yo las guardo solamente como para tocar y tener esos recuerdos cercas y vivos, ¿no? Puede ser que sea un melancólico, puede ser que sea, o sea, obviamente puede ser cualquier de las cuestiones que podemos llamar, pero entiendo que esas cosas las miro y me dan felicidad y aparte me remontan a esa época. Me acuerdo como si fuese ahora, está bien, de esa época. Esto es el motivo por el que yo creo que guardo mucho todos estos juguetes y no los y muchas cosas, o sea, todos los cuadros, qué sé yo, tengo un montón de recuerdos que los tengo todos acá. Y muchos me dicen, no, pero tenés que soltar todo eso. No tengo forma. Les hago una pregunta. Imagínense en la esquina de su casa que explota una bomba. Sitúense en tu casa o sitúense en su casa y que les explota una bomba en la esquina de tu casa. Yo nací acá. O sea, yo tengo 56 años de esta misma cuadra. Está bien. Después me fui a vivir, pero nací acá a la vuelta. O sea, yo nací en Tucumán 2236, nos mudamos a 2213 y tengo 56 años interrumpidos de Pastor al 500. O sea, creo que no hay nadie que conozca mejor esta cuadra que yo.
Eh, los vecinos son tus amigos. Hoy capaz es menos barrio que antes, pero fue barrio. De hecho comíamos todos en Saingal acá a la vuelta. O sea, también había otro ritual con Humberto, con Guille, con el dueño de Embal Center, que estaba en Pastoral 700. Éramos todos amigos de acá que íbamos todos a comer acá a la vuelta a Saingal y se hacían mesas largas y eran almuerzos entrañables. Te pediría si lo ven a Humberto, pregúntale por los almuerzos en Saingal. Éramos barrio, está bien. Todo el tiempo, o sea, de hecho sigue siendo barrio para mí de alguna manera. O sea, yo camino y voy saludando a todos y todos me van saludando a mí y todos nos vamos, o sea, de alguna manera de los más antiguos nos vamos conociendo todos. Hay algunos nuevos que se van incorporando, pero de los anteriores, todo barrio era. Hablamos del fotógrafo. Era el fotógrafo del colegio, del Herzl, de la primaria. Era nuestro fotógrafo. Era el fotógrafo de todos los bar mitzvah que íbamos. También era... al lado estaba el negocio que vendía Pastrón, el de al lado de la AMIA. Era nuestro lugar de comprar, comía, los knisses, era todo se compraba ahí, era... ¿Está bien? Por eso digo, era barrio, eran todos amigos. Esa cuadra queda, o sea, la cuadra queda cerrada. ¿Está bien? Entonces, en un principio, lo que sucede es que la gente empezó a venir, o sea, a ver, la cuadra implosiona. Pero no es que implosionó la AMIA, implosionó la cuadra. Si vos te fijas, todos los locales que se alquilan hoy son locales de... O sea, no se volvieron a alquilar los locales, ni de Pastoral 600, ni de Pastoral 500, ni al 700 también cuesta, o sea, también, fue una cuadra que se perdieron, o sea, la gente no alquiló. O sea, se perdieron o sea, quedaron locales de comida en Pastoral 600. Y esta cuadra, te diría que después de 20 y pico de años, recién ahora se está haciendo, porque los locales no se alquilan. Entonces, en ese momento la cuadra se cierra y se cerró como 2 años. Entonces los sábados al mediodía, un día Carlitos puso una parrilla en la ochava y hizo un asado y empezamos todos los sábados a juntarnos a comer el asado. Y entonces se iban sumando, o sea, porque no fue un sábado, eran muchos sábados. Y era de juntarnos ahí. Y en el local de Carlitos más todavía. El local de Carlitos era, todos íbamos ahí. Y entonces vos ibas ahí y estaban todos. ¿Está bien? O sea, no sé cómo hacía para trabajar, pero ahí dentro estábamos todos. Entonces de repente éramos 10 y charlando, ¿viste? Creo que es un poco lo que planteé antes. No teníamos, o sea, yo creo que está lo que es esta capacidad de resiliencia, ¿no? Hay que salir. Hay personas que tienen más capacidad de resiliencia que otras. Teníamos que salir, o sea, no podíamos quedarnos. Creo que de alguna manera nos juntamos entre nosotros como porque no teníamos que explicarnos nada. Sabíamos lo que habíamos vivido. Carlos, por ejemplo, tampoco le pasó nada físicamente. Él no le tocó nada, ¿está bien? O sea, es increíble, nada. Estaba en la esquina, nada. Sin embargo, él fue otra persona, pues. ¿Está bien? Otra persona, otra. Y de hecho, comercialmente, desde ese día en adelante, le cambió su vida. Ya no era el mismo tipo que fue antes. Antes era un emprendedor, y después ya no fue lo mismo. Y de hecho cerró, lo alquiló, y hoy, el Carlos que yo conocí no es el Carlos que yo veo hoy. Hoy no quiere problemas, él quiere estar tranquilo. No era ese Carlos. Un tipo que se lleva puesto todo, que armó un shopping en Mar del Plata, el primer shopping sobre la peatonal. O sea, un tipo que era impresionante lo que laburaba. Algo pasó. Algo nos pasó.
Lo que pasa es que, bueno, lo mismo, solo nosotros lo sabemos. También porque creo que mismo esto cuando lo queremos, yo creo que cuando lo queremos aclarar oscurecemos, porque ¿cómo lo explicamos? ¿Está bien? ¿Cómo explicas que estás desgarrado sería? ¿Cómo lo explicas que tenés una angustia profunda y que no sabes por qué y estás angustiado, cuando en realidad no hay ningún motivo para tenerlo? ¿Está bien? ¿Cómo explico que hay, no sé, 10 años de mi vida que no están? Y son 10 años, o sea, yo miro, a ver, comparado con otros, son 10 años. Está bien. De hecho, me acuerdo que hasta mi ex mujer me dijo, basta, vos te victimizás todo el tiempo. A ver, está bien. Porque y yo decía, yo no me victimizo, soy víctima, no me estoy victimizando. Está bien, o sea, no tengo ninguna necesidad de victimizarme. Pero esto lo siento, o sea, es así. Hoy capaz, ya con mucho más laburo, las cosas, se puede decir, las emociones o la angustia es menor, sería. Pero durante muchos años era, no sé, yo veo hace 5 años y lloro. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Está bien? O sea, es inconcebible. Mis hijos me dicen, papá, ¿otra vez te estás llorando? Sí, es así, está bien. Muy sensible a muchas cosas. Mi vida cambió mucho. Hoy estoy muy comprometido con la comunidad, muy comprometido. Yo creo que tenemos que todos trabajar mucho por la comunidad. Entiendo como si el voluntariado debería ser obligatorio para todos, o sea, pero no porque sea obligatorio, sino porque moralmente tenemos que participar. Creo que, o sea, lamentablemente la historia nuestra es una historia asignada se puede decir, de alguna manera, por situaciones muy fuertes, y si de alguna manera hoy estamos como viviendo un momento más tranquilo, porque es verdad, porque tenemos un Estado de Israel, porque Israel está muy bien, porque en la Argentina adentro todo se puede vivir bien, no hay un antisemitismo, se puede decir así, exacerbado como se vivieron en otros momentos. Yo creo que la historia nos enseña que esto no es cuestión de relajarnos frente a esto. De hecho, participo mucho en todo lo que tiene que ver con los trabajos del Día de la Memoria. O sea, yo trabajo en ACOAG como secretario de Cultura y participo en otras instituciones. Y el trabajo de la memoria es un trabajo que es muy importante que mantengamos el recuerdo, pero no solamente el recuerdo, sino la historia clara y viva. ¿Está bien? Esto no es que le pasó a otros. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto fue una bomba en un edificio en Pastoral 600. Esto fue una bomba en el lugar más emblemático de nuestra comunidad en la Argentina. ¿Está bien? Y no solamente fue una bomba en la AMIA, hubo una bomba en la embajada y hay una tercera bomba que algún día ojalá se pueda estudiar. Entonces no creo que sea un tema menor, ¿está bien? Como para decir, bueno, ya pasó, fue una bomba aislada. No, realmente es un tema que hasta el día de hoy yo creo que no está profundizado. Faltan respuestas, no está aclarado, faltan respuestas. No se sabe, todavía seguimos discutiendo si la pista iraní o no la pista iraní, ¿está bien? Y me parece que son 20 y pico de años. El término sobreviviente es un término que yo uso, ¿está bien? Yo siento que lamentablemente no disfruto de la vida plenamente como la podría disfrutar. Obviamente, esto que me preguntabas antes, me gustaría conocer capaz mis culpas. Capaz puede ser que uno sienta culpa que a uno le pasó, o sea, cuando leemos, cuando pensamos en los que no están, puta, digo, ¿no? O sea, a mí el que más siempre se me viene a la memoria es Guille Galarraga, digo, wow, ¿no? ¿Por qué? Tipo que era increíble. ¿Por qué? O Fabián Yalit, por ejemplo.
Yo fui compañero de Fabián de la facultad, un tipo increíble era. ¿Está bien? También me sorprendió el otro día enterarme que Dani estaba ahí, y digo, ¿no? Y así como otras historias, no sé, un amigo que también estaba en el edificio salió y a los 2 minutos explotó la bomba. U otros, no sé, como hablábamos, bueno, hay muchas historias de gente que estuvo ahí y hay algunos que hablan y otros que no quieren hablar, que no hablan, callaron sería, no quieren saber de nada. Y la sensación de ser sobreviviente es como que vive prestado. Esa es la sensación. No. Agradezco todo el tiempo, así como. Pero fundamentalmente es como que vivo de prestado. Y que muchas cosas no me pertenecen. Y si las tengo es algo efímero, sería. Esa es la sensación. Obviamente que o sea, soy un tipo de autoestima baja. O sea, hay cosas que impactan, pero fundamentalmente la sensación es esa. Que nada de lo que yo tengo me pertenece, sería. Ahora es una cagada. Como dirían mis hijos, es injusto. Es muy injusto. No. Es injusto en muchos sentidos. Yo siento que lo pagué con mi vida todo esto. Y no tengo por qué haberlo pagado. Y yo y un montón pagamos. Otros lo pagaron con su vida, otros familiares pagaron en forma indirecta. Y tipos como Carlitos, como yo, como Sergio. Te puedo contar un montón también que estamos ahí. ¿Entendés? Humberto, es un montón. Algunos capaz más afectados, otros menos afectados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay respuesta? Creo que no nos merecemos eso. Y no me parece que se tiene que hacer tanta política con esto. Me parece que nosotros no pertenecemos, no estamos en la política, estamos en la vida cotidiana. ¿Por qué se afanaron mi vida? ¿Qué les hice yo, sería? Esa es la sensación más, así, la más. Eso me llena de tristeza. Es impotencia, porque vos decís, esto, yo te lo puedo contar a vos y que no hacemos nada. Pues no podemos volver atrás tampoco. Nadie me lo va a devolver. Nadie. No es que todo el tiempo estoy pensando. Pero es una emoción que me acompaña todo el tiempo. Cada vez que camino por ahí lo miro y digo, o cuando entro al edificio de la AMIA, digo, pensar que era otro edificio, era otra construcción, esa puerta, era una puerta en el medio, ese edificio más oscuro, era otra cosa, hoy es blindado. Y por el otro lado, cuando me paran en la puerta y me dicen DNI para entrar, y hay como una especie de maltrato, porque siempre los de las puertas son bastante, o sea, tienen ese trabajo, la verdad que es como diciendo, pero yo estuve acá cuando estuvo la bomba, digo, ¿no? Lo que ocurre es que hay que estar, es el día, o sea, lo que se vivió ese día, el 18, está bien, no se puede, o sea, está en mi emoción, pero no lo puedo reproducir, salvo cuando lo veo capaz en un video. Era todo escombros, era todo polvo, era todo una cosa, era Kosovo. Esa es la sensación. Todos decíamos, esto es Kosovo. No sé por qué Kosovo, ¿está bien? Pues la expresión era esa, esto es Kosovo. Y no sé, nunca estuve en Kosovo, ¿está bien? Pero era todo ruinas, era todo el edificio enfrente retorcido. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se retorció esto?
¿está bien? Todo, todo es una cosa que supera la capacidad que todos tenemos. O sea, porque uno lo observa, pero es como que te lleva puesto, como la misma onda expansiva, ¿no? Te lleva puesto. Eh, mm, Creo que es ahí donde se me cortan, donde no tengo palabras. Es ahí donde esto mismo, donde no puedo explicarle. O sea, no puedo poner en palabras lo que pasó ese día. Pero les aseguro que es desgarrador. Creo que de muchos, vuelvo a lo mismo, de muchos, yo creo que se nos fue, no creo que sea mi caso, pero yo creo que de muchos se les fue, no físicamente la vida, a algunos se les fue físicamente, pero a otros les desgarró el alma. Es desgarrador. ¿Se entiende? Yo creo que es como, no es explicable. Bueno, lo mismo, creo que a nosotros es más fácil decir, me falta un dedo, entonces uno muestra que le falta el dedo. Cuando es por dentro no tenés cómo explicarlo. Pero es desgarrador, es desgarrador. Pensar que alguien decidió generar ese atentado ahí. Está bien. Hay chicos, o sea, hay gente que, o sea, es un barrio. O sea, hay historias de chicos, está bien, que pasaba con la mamá, que volaron. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué mente se le ocurre eso? No era una guerra. O sea, ¿se entiende? Si uno va a una guerra, uno entiende que es la lógica de una guerra. No era una guerra. Al día siguiente no vine con auto porque no se podía llegar. Entonces vine en subte y aparte creo que también no estaba para manejar. Y me acuerdo que salgo del subte, y esto sí son imágenes que tengo grabadas, subiendo los peldaños, y salí en Facultad de Medicina y estaba la Facultad de Económicas a mi izquierda. Y en ese momento pensé, digo, Dios llama y no por número correlativo, y hay cosas que no he hecho y que quiero hacer. Y salí del subte y entré a la facultad y me anoté en la facultad y, y, me, volví a la facultad y empecé a estudiar nuevamente, que después sí me recibí. Y era como que quería hacer las cosas, esto, creo que obviamente la muerte la sentí tan cerca que dije, quiero hacer las cosas que no he hecho. Algo también que pensaba recién cuando hablábamos era, en cuanto a la dimensión de lo que había sucedido, yo tampoco me había dado cuenta de la dimensión, sino cuando empezaron a llegar todos mis amigos ese lunes a la tarde. Eso también me sucedió. En el momento no había percibido, creo, todo, o sea, lo que había sido, no sé, no había tomado la dimensión. Sí, sí me fue pasando a medida que iban llegando todos y todos entraban, abrazaban, ¿qué pasó? Y entonces esto, ¿qué pasó? Y en el contar, creo que ahí fui tomando dimensión, o sea, fui aumentando esa dimensión de lo que había sucedido, ¿no? Esto también con respecto a lo que hablábamos antes, como que capaz en el momento fue un shock tan grande que no, es como que se te pone, también no lo terminás de entender.